Bendiga a mis hermanos. Pues vamos a hacer una oración para comenzar. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a nuestras vidas, amén, que nos siga ministrando. Padre, estamos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Bendito Dios, que nos permites estar delante de ti. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios, porque este es el día, Señor, que tú has hecho para glorificarte, para exaltarte, Señor. Bendito Dios, y es nuestro deseo, Señor, que tú seas exaltado. Bendito Dios, que tú seas conocido, Señor, que tú puedas glorificarte, Señor, y que podamos provocar, Señor, que el cielo esté en fiesta continua, Señor. Bendito Dios, como dice tu palabra, Señor, que cuando un pecador, Señor, se arrepiente, bendito Dios, hay fiesta en los cielos, Señor. Queremos ser una iglesia que provoque fiesta continua en los cielos, Señor, donde se estén ganando, se estén restaurando muchas personas, Señor. Bendito Dios, para que en todo esto tú seas glorificado, Señor. Bendito Dios, y tú puedas sentirte feliz, Señor, de que puedas ver el fruto de tu aflicción, Señor, y quede satisfecha tu alma. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos por amor a tu nombre y síguenos haciendo crecer, Señor, en tu obra, en tus caminos, en esta carrera que tenemos por delante, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Amén. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis. Bueno, he tratado de tener una secuencia en todo esto que estamos hablando acerca de la fe. Yo creo que voy a tratar de hacer otra lista, ¿verdad?, de reproducciones ahí en el YouTube, para tenerlo así más ordenadito. Pero bueno, de todos modos ahí están en la página de la iglesia de Facebook. Empecé desde el miércoles antepasado, me parece. Luego el domingo y el miércoles anterior, hablando acerca de la fe. Sí, mi intención o mi sentir es que podamos entender el desarrollo en la fe, ¿verdad? La carrera que tenemos de fe. Sí, entonces de eso específicamente de eso hemos estado hablando. Sí, acerca de cómo vamos creciendo en la fe. Sí, y pues yo he tomado a Abraham. Sí, como decía desde un principio, ¿verdad? Abraham es un referente de fe, ¿sí? Donde la misma Biblia lo menciona como el padre de la fe, ¿sí? Y donde nosotros, por causa de la fe, pues venimos a ser hijos de Abraham, como dice, me parece que Romanos, ¿sí? Que aquellos que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces nosotros somos parte de esa promesa, ¿verdad? De esa herencia, ¿sí? Entonces es un privilegio, ¿sí? Ser salvos, amén. Y como lo he estado hablando, pues la fe, o ese primer grano de mostaza de fe, o esa pequeñita fe, es un milagro de Dios, ¿verdad? Que nos es dado, ¿sí? Y que debemos de buscar que se desarrolle, ¿verdad? Habla la Biblia, la parábola del grano de mostaza, sí, ya lo he mencionado varias veces, ¿verdad? Pero bueno, tiene que ir de grano de mostaza a hortaliza y después convertirse en un árbol, ¿sí? Eso es lo normal, ¿sí? Pero el grano de mostaza pues es un regalo. Eso no, como dice Efesios, ¿verdad? Nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Somos salvos por la fe. Y dice ahí mismo en Efesios 2, y esto no es de vosotros, dice, es un don de Dios. Entonces ese pequeño grano de mostaza es un regalo de Dios, ¿sí? Es algo que Él nos dio para que pudiéramos creer, ¿verdad? Acuérdense que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros hemos creído en Él por Él, ¿verdad? Él fue el que nos dio la fe para creer. O sea, no tenemos nada que gloriarnos, ¿sí? Ni siquiera por ser salvos, amén. Eso fue un regalo de Dios, ¿sí? El llamado pues lo tiene el mundo, ¿verdad? Y para eso nos tiene a nosotros la iglesia, como se ha estado enseñando en la escuela bíblica, se acerca al evangelismo. Nosotros somos un instrumento de Dios para alcanzar al mundo, ¿sí? Ya sea por la oración o por la evangelización, pero tenemos que alcanzar el mundo, ¿sí? Porque esa es nuestra función. Y como decimos aquí, cuando la iglesia no está cumpliendo esa función de salvar almas y restaurarlas,
pues no está cumpliendo su propósito, ¿sí? Muy seguramente esa iglesia puede hasta desaparecer, ¿sí? Porque no está cumpliendo su función. Entonces no es nada más llenar las sillas, ¿verdad? Hay que llevarlas al crecimiento, ¿sí? A esas almas que conozcan a Dios. ¿Está claro pues? Entonces estamos hablando pues de la fe, ¿sí? Hoy vamos a ver otra parte de la fe, o ese desarrollo en la fe. Entonces les dije Génesis 14, 1. Vamos a ver aquí algo muy padre. Bueno, pues padre para uno, ¿verdad? Esperemos que sea padre para todos, ¿sí? Que se pueda emocionar también por las cosas que Dios nos habla a través de la Escritura. Génesis 14, 1. Si ustedes se acuerdan, el miércoles hablamos del capítulo anterior, ¿sí? De Génesis. Y bueno, el punto era la estabilidad o la firmeza a la que Dios quería llevar a Abraham, ¿sí? En el contexto de la fe, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Por eso he estado tratando de enfocar así a Abraham como una persona que acaba de nacer en la fe, ¿sí? Cuando el Señor lo sacó de Harán o de Ur de los Caldeos, que fue desde el primer punto donde lo vino sacando el Señor, ¿sí? Entonces en Abraham lo que estamos viendo es el desarrollo que él va teniendo en la fe, ¿sí? Para nosotros es, o debería ser, muy asombroso los pasos de fe que daba Abraham, ¿sí? Eran exagerados, ¿verdad? Por muchas cosas que giran alrededor. No tenía al Espíritu Santo permanentemente como nosotros, ¿sí? Ya esa es demasiada desventaja, amén. En aquellos tiempos o en los tiempos de la ley o del Pentateuco, ¿sí? O antes de que venía Jesús, el Espíritu Santo no estaba permanente, solo venía y se iba, ¿sí? Porque los sacrificios que ellos ofrecían solo cubrían temporalmente el pecado. Tenían que volver a ofrecer otro sacrificio por sus pecados, ¿sí? Los corderos, los machos cabríos, todo lo que el ritualismo, ¿verdad? Que menciona la ley, pero no les quitaba el pecado, solo los cubría, ¿sí? Y eso de cubrir, pues quiere decir que iba a tener que sacrificar otra vez. Por eso habla también del sacerdocio, ¿verdad? Levítico, ¿sí? Que ellos tenían que estar ofreciendo constantemente por ellos y por el pueblo, ¿sí? Pero cuando viene Jesús, ¿sí? Por la sangre del Cordero de Dios en los que creen, ¿sí? No solo cubre, desarraiga el pecado. Por eso dice Romanos que ya no se puede enseñorear de nosotros el pecado. No quiere decir que no pequemos, lo que quiere decir es que hay gracia para el arrepentimiento, ¿sí? Y el pecado ya no es cubierto, es borrado. O sea, el historial negro se borra, ¿sí? Y eso a veces cuesta creerlo, amén. Por eso nos culpamos, nos condenamos, ¿verdad? Y no salimos de ahí muchas de las veces, pero realmente eso es así, amén. El Señor se olvida nuestros pecados, como dice la Biblia, ¿sí? Malaquías me parece, bueno, no los profetas, que lo echa a lo más profundo de la mar. Entonces hasta que vino el Cordero de Dios, entonces el Espíritu Santo ya no era y venía y se iba, ahora fue permanente, ¿sí? Cuando está la sangre del Cordero, o sea, un verdadero arrepentimiento. Entonces dice la Biblia que Él viene a ser morada en nosotros y nos convertimos en templos del Espíritu Santo, amén. Entonces Él no tenía esa ventaja, Abraham, ¿sí? Él solo venía y se iba, y por eso de repente hacía pasos de fe muy locos, ¿verdad? O muy desenfrenados a nuestra lógica, ¿verdad? O nuestro criterio. Pero era por causa de una fe extrema que le venía por el Espíritu Santo, amén. Entonces, por eso me imagino, ¿verdad? Que puede ser triste para Dios de que este hombre, sin tener el recurso que tenía, daba pasos de fe así. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos el recurso, ¿sí? Del Espíritu Santo permanentemente, ¿sí? Deberíamos dar pasos más grandes de fe? Bueno, Abraham así empezó, ¿sí? Pasos de fe muy, muy acelerados, muy grandes. Y bueno, pues hay muchas cosas y no voy a repetir todo, ¿verdad? Pero más o menos para que nos acordemos, ¿sí? El mensaje del miércoles pues sea un poco más enfocado al razonamiento humano, ¿verdad? La mentalidad, cómo es que la razón humana contradice la fe, ¿sí? De eso se trataba, o eso intenté explicar. A lo mejor no me fui por otro lado, pero la idea era esa, ¿sí? La mentalidad de Lot, pues, ¿sí? Que era ver una bendición o algo muy glorioso en lo que Dios veía malvado, ¿sí? Entonces ese es el razonamiento humano,
¿sí? Entonces, con ese razonamiento no podemos caminar en fe, ¿sí? Porque aquí todo en este sentido pues es al revés, ¿verdad? Cuando uno empieza a razonar con el razonamiento humano o la lógica, la fe ya no va a cuadrar, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que dar pasos de fe, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Razonando en fe, ¿sí? O sea, todo es posible, ¿sí? Ese es el razonamiento en la fe, nada es imposible, ¿sí? Amén. Entonces, al final de eso, del capítulo 13 de Génesis, pues ya habla que él fue a un encinar de Mamre, ¿sí? Y a Hebrón, ¿verdad? Y eso pues tiene que ver con pacto y con firmeza. Entonces podemos decir, Abraham llegó a un ciclo o a un punto, ¿sí? En la fe, donde podemos decir, él creció. ¿Qué quería Dios en esa etapa? Que Abraham se afirmara, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo a Abraham como alguien que está dando pasos de fe, o sea, un niño que va creciendo. Pero en este capítulo que vamos a ver, ya no es el mismo Abraham, ¿sí? Bueno, es la misma persona, pero es en sentido figurado, ¿sí? Ya su mente es otra, su fe es otra, ¿sí? Entonces, este hombre ya tiene una fe más grande, ¿sí? Entonces, podemos decir aquí que Abraham creció en la fe. Entonces, dentro de las estaturas de fe, por decirlo así, pues se encuentran tres, ¿sí? Que son las que menciona un poco más la Biblia, pues, el grano de mostaza, la hortaliza, el árbol, ¿verdad? Pero también menciona el apóstol Juan, menciona a los niños, menciona a jóvenes, ¿sí? En las cartas de Juan, la primera carta de Juan, y menciona padres, ¿sí? Y entendiendo un poquito más, pues son niños, son guerreros, ¿sí? Y son padres, amén. Y estos son estaturas de fe, ¿sí? Si nos alcanza el tiempo, vemos un poquito más amplio, porque ahorita nada me quiero enfocar en la guerra que hizo Abraham. Pero bueno, entonces la primera estatura pues es la de un niño, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Dios en esa estatura? Que se afirme. Por eso el final del capítulo 13 llegó a Mamre. ¿Qué significa Mamre? Los que venimos el miércoles, significa firmeza, ¿sí? Y ese árbol, ¿sí? Estaba en Hebrón. Y Hebrón significa pacto, ¿sí? Entonces, ser de pacto, ¿sí? Quiere decir estar firmes, amén, o arraigados en algo independientemente de la sensación que se pueda tener, ¿sí? Se siente bien o se siente mal. Cuando alguien es de pacto, se mantiene firme, ¿sí? Aunque sienta ganas o no la sienta, ¿sí? Eso es ser de pacto. Entonces, el problema a veces como seres humanos es que todo lo relacionamos a sensaciones, ¿verdad? En todo, no nada más las sensaciones bonitas, también las feas, ¿sí? Entonces, en ese forma equivocada, ¿sí? Estamos condicionando nuestra lealtad a Dios. Eso no es pacto, amén. Entonces, cuando la persona es de pacto, es una persona firme, ¿sí? Independientemente de lo que pueda pasar, amén. Si se dan las cosas como Él quiere o no, ¿sí? Si se dan las cosas como a Él le gustaría o no, ¿sí? Simple y sencillamente es una persona firme, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender en esto? Bueno, que el caminar de un niño, lo que Dios espera para que ese niño en la fe, en ese sentido que estoy hablando, niños, guerreros, ¿sí? Padres, amén, ¿está claro? Estaturas de fe, la fe de un niño espiritual, ¿sí? La fe de un guerrero espiritualmente, o un joven, ¿sí? Hablando espiritualmente, y la fe de un padre, amén. Entonces, el que ya está acá, pues ya caminó por eso, ¿sí? Por eso el apóstol Juan dice, los padres que conocen al que es desde el principio, o sea, alguien que ya caminó y que ya en su caminar creció en ese entendimiento o en ese conocimiento de Dios. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios espera del niño en la fe? Para que pueda dar el brinco a ser un guerrero o un joven. Lo que Dios espera es que se afirme, ¿sí? Y sea de pacto. Porque el niño, como dice Efesios 4, es fluctuante, ¿sí? Como dice Efesios 4, ¿verdad? Para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, es gente inestable, gente no firme. Eso es un niño, ¿sí? Espiritual, o un niño en la fe. Cuando uno es recién convertido, eso no es raro, ¿sí? Y a veces ni siquiera es
pues malo, ¿sí? El problema es que si pasan los años, siga con ese nivel de fe, ¿sí? Eso ya no está bien, amén. Ya Dios no lo ve bien, ¿sí? Esa persona debe dar pasos hacia arriba, ¿sí? Entonces, por eso les digo, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? No aquí, por fe, ¿sí? Hay gente que se queda niña, ¿sí? Que pasan los años en el evangelio y nunca se afirma, ¿sí? Sí, es fluctuante, o sea, no hay una firmeza, no hay una estabilidad, no hay una lealtad a Dios, ¿sí? Si alguien no es leal a Dios, no le va a ser leal a nadie, no le va a ser leal a una iglesia, no le va a ser leal a padres espirituales, no le va a ser leal a sus hermanos, no le va a ser leal al esposo, a la esposa, a nadie, mi hermano, ¿sí? Porque no es capaz de serle leal, ¿sí? A alguien que nunca le va a fallar, ¿sí? O sea, Dios. Ahora imagínense, si al que nunca le falla le es desleal, pues ahora imagínense entre los que fallamos, pues inmediatamente vamos a romper la lealtad, ¿sí me explico? Entonces de allá para acá jamás va a haber fallas, ¿sí? Dios no falla, amén. Dios no miente, Dios no es infiel, ¿sí? Entonces Él es leal a lo que Él estableció, amén. Entonces si a mí me cuesta mucho serle leal al que nunca me va a fallar, pues al que me va a fallar de volada le voy a ser desleal, ¿sí? Por eso digo, ¿verdad? Si no soy capaz de serle fiel a Dios, no voy a serle fiel a nadie, ¿sí? En algún momento voy a dar las espaldas, en algún momento me voy a hartar de la persona o a cansar de la situación y voy a huir, amén. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere Dios o hacia dónde quiere llevar Dios a un niño en la fe? Lo quiere afirmar, ¿sí? Lo quiere hacer una persona leal, que ya no sea fluctuante, o sea, que ya no tenga sus altas y bajas, ¿verdad? Anímicas, ¿sí? O que ya no, por eso es muy importante esto, ojalá y lo podamos entender bien. Nosotros no podemos condicionar nuestra fe, ¿sí? Nunca condicionarlo a sensaciones, amén, sino en base a lo que está en la palabra de Dios, amén. Bueno, ahorita les sigo con eso. Vamos pues a la escritura para no perderme en lo que quiero hablar. Bueno, entonces un niño en la fe, lo que Dios quiere para que dé el brinco hacia otra estatura de fe, que se afirme, ¿sí? Entonces le digo, pueden pasar los años y seguir siendo niño, y ser personas inestables, ¿sí? Por eso les decía, creo que lo dije el miércoles, o no recuerdo si fue uno de estos días, pues, cuando uno empieza a justificar, ¿sí? Cuando uno cuando Dios nos habla y nos dice algo, y yo empiezo a justificar lo que me está señalando Dios, eso es muy malo, mis hermanos, ¿sí? Porque eso nos va a frenar, amén. Eso va a hacer que el niño se quede niño, ¿sí? ¿Y saben qué es eso? Eso es falta de humildad. ¿Cómo Dios se va a equivocar? ¿Sí? Entonces a veces cuando Dios nos empieza a hablar a través de la palabra, a través del mensaje o el consejo, y la persona empieza a justificar o justificarse lo que Dios le está señalando, malo, ¿sí? Esa persona nunca va a crecer, amén. Porque lo que le está diciendo a Dios es: tú estás equivocado, ¿sí? Porque lo que pasa es que no entiendes que por esto soy así, amén. Y Dios va a decir: no, pues no es por eso, es por cosas peores, pero yo te quiero ayudar, por eso hazle así, ¿verdad? Es que eso hago, ¿sí? ¿Y por qué estás así? No, pues es que no lo haces, ¿sí me está entendiendo? Entonces, nunca, ¿sí? Cuando Dios nos diga algo a través de la Biblia, a través del mensaje, no presentemos nuestros argumentos. Es que por esto, aunque puedan ser, entre comillas, correctos, ¿sí? Porque a Dios no le puedes enseñar, ¿sí? ¿Cómo lo corriges, mi hermano? Es imposible, ¿sí? Él es la sabiduría, Él es la perfección, ¿verdad? Ni modo que se equivoque, ¿sí? En algo el que está mal soy yo, amén. Y lo que Dios quiere es corregir. El problema tan es que como venimos tan destruidos del mundo, siempre estamos a la defensiva, hasta con Dios, ¿sí? Pero la Biblia lo dice así, que los pensamientos de Dios son para bien, ¿sí?
que todos sus pensamientos son de bien para nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por muy duro que me pueda hablar, Él me quiere hacer un bien, ¿sí? Pero mi lógica o mi razonamiento es, me está ofendiendo o me está agrediendo o no me entiende Dios, ¿sí? Entonces, esa forma de razonar empieza a justificarse, ¿sí? Y Dios entiende, ¿verdad? Y Dios sabe, ¿sí? No, aquí Dios dice, eso hago, ¿sí? Entonces, por eso la mentalidad que razona en base a lo humano, ¿sí? Se frena. Y creo que di el ejemplo de Pedro, ¿no? Pedro empezó a razonar cuando empezó a caminar en el agua, ¿sí? Y fíjese cómo Jesús, pues Él venía caminando sobre el agua, ¿verdad? Eso ya no tiene sentido, ¿sí? Pero Él iba caminando sobre el mar y dice que los alcanzó y los despidió horas antes. A lo mejor hasta iba corriendo, no sabemos, pero los alcanzó, ¿sí? Entonces, pues no vemos a un Jesús extasiado, ¿verdad? O acá en el limbo, ¿sí? No, iba caminando como si nada, o eso da a entender la Biblia, ¿verdad? Cuando lo ven, pues se asustan y todo. ¿Y dónde se le ocurre a Pedro, verdad? Decir, si eres tú, manda que yo vaya. Eso se me hace impresionante, porque yo creo que a nadie se nos hubiera ocurrido decir eso. Bueno, si eres tú, pues ya súbete, ¿verdad? Te vas a hundir, ¿sí? Dijo, bueno, si eres tú, yo también quiero caminar. Y vean, al Señor no dijo, ¿cómo se te ocurre, verdad? Pues tú no, o no, te vas a hundir. Ven, ¿sí? Y este hombre dio pasos y empezó a caminar. El problema fue que empezó a razonar con una lógica humana, ¿sí? Y ya no razonó en base a la fe, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que razonar en base a la fe? Él me dijo, ven, Él está caminando, Él me está viendo, ¿sí? Yo también puedo hacerlo porque Él está conmigo y aparte Él me lo está mandando, ¿sí? Entonces empieza a razonar con la lógica humana y se empieza a hundir. Amén. Bueno, ese es un pasos que se dan en la fe. No siempre es fácil, ¿sí? Por no decir que nunca. Amén. Pero son pasos que se dan. Entonces, cuando la persona los da, ¿sí? Se afirma. Amén. Sin estar justificándose, ¿sí? Argumentándole a Dios. Porque si eso pasa, no vamos a avanzar, mi hermano. Se va a quedar en la barca y a lo mejor se va. Y va a seguir viendo a Jesús como un fantasma, ¿sí? Como algo no claro para nosotros. Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Pues que el niño se afirme, ¿sí? Que el niño sea de pacto, que el niño deje de ser fluctuante. Esa es la idea del Señor, ¿sí? Entre otras, ¿verdad? Para que ese niño entre a otra etapa. Y la etapa que sigue es ser un joven, hablando espiritualmente, ¿sí? Y es ser un guerrero. Y es lo que vamos a ver aquí. Porque aquí Abraham empieza a hacer guerra, ¿sí? Es la primera vez que hace guerra, según lo registra la Biblia. Fíjese pues, entonces Génesis 14 les dije, ¿verdad? 14:1. ¿Ya estamos? Dice así pues: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín. Ahí tiene buenas ideas para cuando tenga hijos, ¿sí? Tenga nombres ahí, pues que sea original. Dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Amda. Bueno, vámonos más abajo. Dice el 3. Estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Bueno, hasta ahí. La verdad nada me interesa el versículo 1, que es el que quiero que veamos. Bueno, entonces ya vemos a Abraham. Usted va a ver ahí en su Biblia si quiere. Al final del 13 dice que llegó a Mamre, firmeza, eso significa, en Hebrón, pacto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El niño en la fe se afirmó, ¿sí? Dejó de ser el niño que justifica todas sus cosas, ¿verdad? Dejó de ser el niño fluctuante, que a veces sí, a veces no, a veces cree, a veces no cree. Se afirmó, pero usted sabe por qué, ¿verdad? Hay que ver los demás videos. Pero en resumen, razonó en fe, ya no en una lógica humana, ¿sí? Y empezó a dar pasos así. Amén. Entonces él dejó de ser niño y entró a ser un guerrero. Entonces su fe ya fue otra, ¿sí? Y pues nada más hay que leer lo que hizo. Aquí son 4 reinos, ¿sí? Y a Abraham le dolió o le preocupó a su pariente, que era Lot, ¿sí?
Entonces él se levantó y, como lo he dicho, porque me lo imagino, lo que hace Abraham, ¿sí? Cuando él se entera de esta guerra, dice, pues van a matar a Lot, ¿sí? Le va a ir mal, porque él vive en Sodoma. Y él se levanta. Y entonces dice aquí, ¿verdad?, que él se levantó con sus 318 nacidos en casa, ¿sí? Y pues los que le nacían en casa eran siervos, mi hermano, ¿sí? Él ni siquiera era un general, no era nada de esto. Sí, pues por consecuencia, ¿verdad?, él no tenía un ejército, él tenía esclavos, ¿sí? Tenía siervos. Entonces él agarró 318 sirvientes, ¿sí? No sabemos qué tipo de armas usaban, ¿verdad? Pero probablemente no todos traían espadas, porque no era un ejército, ¿sí? Entonces él razonó en la fe. Él ya era un guerrero, hablando espiritualmente, o en esa estatura de fe. Entonces para él esto ya tenía lógica, fíjense. Y pues si lo vemos con la razón humana, no tiene lógica. 318 esclavos y un viejito siendo el general contra 4 reinos de guerreros. O sea, va a perder, ¿sí? Es una tontería la que está haciendo. Lo van a matar al viejito con todos sus sirvientes por andarse metiendo en esa guerra. Pero él no razonó así. Él razonó en la estatura de fe que ya tenía. Y él decía, pues se puede. Somos 318 con machetes, con guadañas, con navajas, contra 4 reinos. Fácil los podemos ganar, ¿sí? Estos pan comidos, son 4 nada más, ¿sí? Y son puros ejércitos, nos los echamos fácil. Y ahí ve el viejito, ¿verdad? Sabrá Dios si corría ya, ¿verdad? Lo más probable es que ya se cansaba más. Bueno, era un hombre sano, en fe. No comía tanta coca, ni tanta harina, ni nada de eso, ¿verdad? Estaba más sano el hombre, ¿sí? Y se aventó la guerra, pues ganó, ¿sí? Y después ya vemos que le sale el encuentro Melquisedec, y esa es otra cosa, porque ahí hubo otro sacrificio. Y ese es otro grado de fe al que entró Abraham, pero eso lo vemos después. Está larga la historia, ¿verdad? Espero y no se canse de verme muchos días seguidos. Bueno, entonces pues vamos a ver aquí contra qué peleó Abraham, ¿sí? Para que nosotros podamos entender lo que tenemos que pelear, ¿sí? Para poder dar el estirón hacia arriba en la fe, ¿sí? Entonces él está en esta estatura, ¿sí? Donde Dios aquí lo va a preparar para que crezca más arriba y un día sea un padre, porque ya poco a poquito le empiezan a hacer Isaac, ¿sí? No sé si, no es en el siguiente. Bueno, en los siguientes capítulos ya le empiezan a confirmar la promesa, que es cuando Sara se ríe y pasan esas cosas, ¿verdad? Y le dan el nombre del hijo, y ya después le nace y entra otra estatura, la estatura de un padre, ¿sí? Donde tiene que hacer otro tipo de sacrificios o muestras de fe, ¿sí? Pero en este punto es, bueno, para que te desarrolles en la fe y dejes de tener fe. Ya brincaste a la fe de un guerrero, pues vas a tener que guerrear, ¿sí? Fíjese bien, mi hermano, hay una escritura, está en Proverbios 4 me parece. Esa escritura dice: retén el consejo, porque esto es tu vida, ¿sí? El apóstol Juan dice en las cartas de Juan, donde habla de los jóvenes, dice: os escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes, dice, porque la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al maligno. Entonces esa tiene una relación. La palabra de Dios permanece. Retén el consejo, ¿sí? Eso implica guerra, amén. Entonces es retenerlo. ¿Qué dice la parábola del sembrador? Vienen las aves y se roban lo que se sembró. O sea, hay un enemigo contra nosotros, ¿sí? Que más que interesarle mi bolsillo, mi cartera, mi ropa de marca, de la Fayuca, la que usted use, le interesa mi fe, ¿sí? Le interesa lo que está sembrado en mí, amén, porque eso es lo que va a producir, ¿sí? Entonces a él no le preocupa, ¿verdad? Las cosas materiales, ¿sí? No es en sí lo que me quiere quitar, amén. Como lo he dicho, ¿verdad? Si el diablo ve que por quitarme algo material me roba la fe, obvio lo va a hacer, o lo va a intentar, pero en sí no le interesa mi ropa, mi comida, no le interesa ni mi salud, le interesa mi fe, ¿sí? Como lo he dicho en otras ocasiones también, cuando una persona pierde la fe, pierde la guerra, ¿sí? Puede perder todo en este mundo, pero si su fe se mantiene, esa persona venció, ¿sí? Y en algún momento le va a venir retribución, porque Dios es así, ¿verdad? Dios honra a los que le honran.
Pero si la fe no la quitan, ¿sí? Si el consejo en este caso nos es arrebatado, o sea, si no guerreamos porque no nos roben esto, la palabra que hemos recibido o la que Dios nos está dando, entonces vamos a ser saqueados, ¿sí? Esto es una guerra real, amén. No son cuentos del pastor, ¿verdad? O fantasías animadas, ¿verdad? No, esto es una realidad, es una guerra y nos pueden saquear, amén. O nosotros podemos saquear. Abraham saqueó, después de esta guerra, ¿sí? Pero bueno, entonces nosotros podemos ser saqueados. Y lo que el diablo quiere robarme, entre muchas cosas, es mi fe, ¿sí? Porque él sabe que eso lo vence a él. Eso dice la Biblia, o al menos eso lo habla acerca del mundo. Bueno, también el Señor se lo dijo a los discípulos cuando no pudieron sacar un demonio. Les dijo el Señor: por vuestra poca fe, ¿sí? Creo que lo dice el apóstol Juan: esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿cuál es, vamos a decirlo así, el arma o el ingrediente que el diablo quiere quitarnos? Pues es la fe, ¿sí? Porque si la persona pierde la fe, pierde la guerra. Entonces no tiene sentido lo que Abraham iba a hacer, ¿sí? 318 siervos contra 4 reinos de guerreros, amén. Pero a él lo que tenía era un arma más grande, y era la fe, ¿sí? Entonces él dio el paso en fe y Dios lo respaldó, amén. Bueno, entonces en esa guerra, ¿sí? Yo tengo que retener lo que Dios me ha dado, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo le va a hacer el diablo para robármela? Que yo empiece a dudarla, ¿sí? Empiece a ponerla en duda, empiece a razonar con mi lógica que no cuadra con lo que Dios me dice, sí, con lo que Dios dice en su palabra. Y ahí empieza ese conflicto. Entonces, por eso dice el proverbio, el consejo, ¿sí? Reténlo, retén el consejo, porque esto es tu vida. O sea, si esto te lo roban, te mueres, ¿sí? Entonces el apóstol Juan lo dice: la palabra de Dios ha permanecido en ustedes, o sea, no se las han robado y habéis vencido al maligno. Entonces nos roban lo que Dios nos puso aquí, esta palabra, o la fe en esta palabra, el maligno nos vence, amén. Aunque todo en lo natural usted pueda estar bien, ¿sí? Si ya nos robaron la fe, perdimos la guerra y puede tener una estabilidad material, amén. Porque no es eso lo que el diablo le interesa, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí, pues? Entonces, ¿qué tuvo que enfrentar Abraham para que él entrara a una fe mayor? ¿Sí? O al menos saquear al enemigo, ¿sí? Y entonces sacrificar, porque fue lo que hizo más abajo, que fue cuando entregó los diezmos de todo. Pero bueno, vamos a ver a los enemigos que enfrentó, ¿sí? Dice el versículo 1. El primero, Amrafel, dice ahí, que era uno de esos reyes que él enfrentó. Si usted se fija, pues son 4, ¿verdad? Principados, potestades, gobernadores, huestes. O sea, todo era un ejército del diablo, pues, lo que él iba a enfrentar. Porque esa es nuestra lucha, ¿sí? No es un juego, no jugamos, no peleamos con mariposas, peleamos con demonios, ¿sí? Con un ejército que quiere destruirnos, amén. Y que le va a buscar todo lo posible para lograrlo. Bueno, entonces el primero, Amrafel. ¿Qué significa eso? Bueno, ese nombre significa hablador de cosas oscuras. Se ve feo, ¿verdad? Tenebroso, ¿sí? Otro, pues, para que no sea tan feo, comunicador de engaño o mentiroso, ¿sí? Salió la misma, ¿verdad? Todo está feo. Bueno, ahí lo podemos ver en 2 sentidos, ¿sí? Uno, pues, ¿quién es el comunicador de cosas oscuras? ¿Quién es el que comunica el engaño? Pues es Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es un enemigo. ¿Cómo nos comunica mentiras? Aquí. ¿Qué dice Efesios 4, 6? ¿Sí? Los dardos de fuego del maligno. Esas son mentiras, ¿sí? Que el diablo va a estar tirando a nuestra cabeza. ¿Con qué intención? Robarnos la fe. Entonces quiere decir que el niño tiene que crecer, ¿sí? Y la forma en la que se va a ver que está creciendo, o al menos que ya está dando pasos, es cuando enfrente una guerra, ¿sí? El problema es que no todos la enfrentan y se quedan ahí, y nunca se va a quedar estancado una persona, va a retroceder, ¿sí? Cuando una persona se frena en las cosas de Dios o se estanca, la tendencia es retroceder,
¿sí? Y empieza a justificar, ¿verdad? Como quiera en mi casa, como quiera aquí. No, mi hermano, Dios no cambia las cosas, ¿sí? Él estableció cosas y no las va a quitar como para no incomodarme, al contrario, ¿sí? Casi siempre incomoda, amén. Entonces, cuando la persona se queda estacionada y dice, híjole, es que no puedo darle la lucha a estos pensamientos oscuros o de mentira, ¿sí? ¿Qué van a hacer esos pensamientos? Empiezan a robar la fe, o como aquí lo hemos dicho, empiezan a mover sentimientos o emociones que van contra la verdad, ¿sí? Por eso la Biblia dice así, dardos de fuego. Y después dice que se apagan con el escudo de la fe. Y pues ahí te está explicando qué tipo de pensamientos son. Son pensamientos que van contra la fe. O sea, pensamientos que nos van a llevar a dudar, ¿sí? A dudar de Dios y a dudar de lo que Dios dice, ¿sí? ¿Se acuerdan del Señor Jesús? Bueno, todos nos acordamos de él. Pero hay una escritura, cuando Él es bautizado, se abren los cielos, ¿verdad? Baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Se oye una voz tronante en los cielos, ¿verdad? Este es mi hijo amado, ¿sí? Inmediatamente que sale de ahí y entra al desierto, lo primero que le dice el diablo, o lo que está registrado ahí, es: si eres hijo de Dios. ¿Por qué le está diciendo eso? Si se lo acaban de decir, porque lo quería hacer dudar, ¿sí? Si verdaderamente, ahora, Jesús podía convertir las piedras en pan, por supuesto que sí. Entonces, pero ¿cuál era el punto? Dudar del Padre, ¿sí? Dudar de lo que Dios le acababa de decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Le querían robar la semilla, el consejo, lo que se le sembró, lo que Dios le acababa de decir, o vamos a decirlo en nuestro tiempo, lo que estamos leyendo, lo que estamos oyendo, ¿sí? Entonces el diablo va a buscar, si realmente eso es cierto, entonces ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Si realmente eso es real, o si realmente es cierto lo que dicen ahí, entonces ¿por qué tú estás pasando por esto? ¿Por qué a ti te pasa esto? ¿Por qué tú no haces esto? Un montón de cosas que lo que quieren es, o lo que están haciendo es mentirnos, ¿sí? Entonces por eso es hablador de mentiras, dardos de fuego. O sea, son palabras que caen en nuestra cabeza, y esas palabras, si las creo, ¿sí? En un momento es como una opresión. No sé si les ha pasado alguna vez, yo creo que sí, ¿verdad? Es un bombardeo en la cabeza que uno dice, ya, déjame descansar, ¿verdad? Y la mente está a todo lo que da, y es una opresión mental, y siempre es negativa, ¿sí? Porque eso es lo opuesto a la fe. Es una mente de esclavo, y todo está mal, no vas a salir, no se va a poder, esto no es así, y por qué Dios me deja, y por qué pasa esto, y por qué pasa lo otro. Y el lenguaje empieza o nuestra boca empieza a expresar lo que está en nuestro corazón. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y esas palabras lo que están mostrando es: lo que vino a mi cabeza, ya lo creí, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo dijo, creo que me lo dijo Martín Lutero, es inevitable, sí, que vuelen las aves en la cabeza. No está en la Biblia, sí, eso lo dijo un hombre. Pero lo que sí puedes evitar es que haga el nido, ¿sí? Entonces, eso es así. O sea, a todos nos va a bombardear, pero lo que podemos evitar es que entren, ¿sí? Entonces, si esos dardos entran, voy a empezar a recibir engaño, voy a recibir mentira, y eso se mete aquí al corazón, ¿sí? Y esto ya lo he dicho muchas veces también. Cuando yo creo un dardo del diablo, entonces empieza a bajar a mi corazón y me da una convicción, en este caso pues mala o contraria a Dios, ¿sí? Entonces la persona se empieza a convencer de lo que le está viniendo a la cabeza, en este caso malo, ¿verdad? Una mentira. Y si esto es así y no presento batalla, no voy a crecer, ¿sí? Se puede decir, mis hermanos, que esta es la etapa difícil, ¿sí? O la etapa más pesada del cristianismo, ¿sí? La etapa de la juventud. Quién sabe por qué, ¿verdad? Muy parecido a la vida real. La adolescencia, donde la mente está madurando, ¿verdad? Y donde se creen sabios y luego no se creen nada, donde se creen, cambian el mundo y luego todo les da miedo. Así está nuestra vida espiritual, porque está en una guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentar la batalla. Lo primero que aquí nos da a entender, en base a lo que estoy hablando, pensamientos que son mentira, ¿sí?
eso pasó, bueno, al Señor se la estaban tirando igual, ¿verdad? En Mateo 4, Lucas 4, la tentación en el desierto. Si eres esto, di esto. Escrito está, tal, bueno, hazle así, ¿verdad? Pero el Señor respondía correctamente. O sea, no se dejó llevar por el dardo, ¿sí? A Eva también le pegaron igual. El diablo la empieza a envolver con que Dios les dijo esto, y empieza a mezclar verdades con mentiras, la sutileza, ¿verdad? Y le empieza a decir con que Dios les dijo que no coman del árbol, de todo el árbol del huerto. Y la mujer le responde: no, Él nos dijo que de ese, ¿no? De todo lo demás sí podemos. Y se empieza a meter, hasta que lo que le está diciendo, o al punto donde la quiere llevar, es: Dios te mintió, ¿sí? Porque no morirás, le dijo la serpiente. Entonces Eva le dice a la serpiente: no, es que Dios nos dijo que el día que tomemos de ese árbol moriremos. Y entonces la serpiente le dice: no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que van a ser como Él, y eso es lo que no quiere, que conozcan el bien y el mal, ¿sí? Fíjese la sutileza. Si lo que le está diciendo es: Dios te mintió, ¿sí? Y Dios no te quiere hacer un bien. O sea, Él es egoísta, ¿sí? Él es egoísta y por eso te tiene sufriendo o te limita en esto. Amén. Lo que pasa es que Dios les está mintiendo. ¿Qué dijimos que era? Amrafel, ¿sí? Es el mensajero de mentiras, vamos. Amén. Hablador de cosas oscuras o comunicador de mentiras, ¿sí? Eso es lo que les dijo, lo que le dijo a Eva. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Lo creyó. Y el dardo entró, ¿sí? Y bajó aquí. Y entonces vio el árbol y dijo: es codiciable para alcanzar sabiduría. Y lo agarró, ¿sí? Entonces vio, codició, tomó, ¿sí? Entonces es ver y hasta ahí, ¿verdad? Cortarle ahí, porque lo más seguro es que empiece a codiciar, ¿sí? Y si empiezo a codiciar, la mente va a idear cómo hacerle para tomar aquello. Amén. Entonces lo que hizo ella, que lo vio, lo codició, se bajó aquí y lo agarró. Y cuando lo come, pues ve que no se muere, y más se convence: no, pues puras mentiras de Dios, no estoy muerto. Y entonces va con Adán y le dice: es el fruto que Dios nos prohibió, pues mírame. Y pues aquel decidió, no se engañó, él quiso hacerlo. Y cuando lo hace, pues se nos vino la ruina, ¿verdad? Sí, pues porque se tomó una mala decisión en rebelión contra Dios. Entonces, ¿por qué el efecto fue fuerte cuando Adán toma esa decisión? Porque le da la cabeza, ¿sí? O él era el responsable de esto. Pero bueno, pues es una enseñanza para los hombres, ¿verdad? Nosotros somos responsables ahí, ¿sí? Bueno, entonces el engaño, ¿sí? Quiere entrar a nuestras cabezas. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que leer la Biblia, ¿sí? Para saber la verdad, ¿sí? Y poder poner el escudo de fe y decir: este pensamiento contradice a Dios, ¿sí? No, Señor, tu palabra dice lo que hacía Jesús. Se fijan que la estrategia es muy sencilla. La estrategia, ¿verdad? Hacerlo es lo que cuesta. ¿Y sabe por qué cuesta? Porque lo que nos dice el diablo tiene mucho sentido, ¿sí? Y tiene mucho sentido porque usa la razón humana o la lógica, ¿sí? Entonces tiene sentido, tiene lógica. Es más, lo que está diciendo es lo que siento, ¿sí? Es lo que estoy viviendo. O sea, eso es así. Pero la Biblia es una razón, o el razonar en la fe. O sea, es una vida sobrenatural, una vida que no tiene sentido a los ojos humanos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? O lo que deberíamos de hacer es que viene el dardo, la palabra mentira, ¿sí? No, su palabra dice, ¿sí? Y si uno lo empieza a intentar, ¿sí? Al principio sí está pesado, porque ni siente uno lo que está diciendo, ¿verdad? Y como uno es muy sensacionalista, ¿sí? Pues es que estoy perdiendo el tiempo, puro cuento, ¿verdad? No pasa nada, sigo sintiendo el dardo, sigo sintiendo la opresión, sigo sintiendo dudas, sigo sintiendo miedo, y peor tantito, ¿verdad? La cosa está empeorando, ¿sí? Entonces no sirve de nada que esté declarando. Eso es en un principio. Acuérdese que es lealtad, firmeza. Entonces la persona: no, tu palabra dice, y tu palabra dice, y yo reprendo este pensamiento. Y así, mi hermano, así. Y a veces hay que estar como ping pong, ¿verdad? Te lo avientan, se lo regresas, te lo avientan, y así a lo mejor un mes, por decir poquito, ¿verdad? Hasta que la mente, ¡pum!, se estabiliza, ¿sí? Y el alma empieza a creer
lo que está aquí, ¿sí? Porque al alma le es más fácil creer lo malo, porque fue o vino de una esclavitud, ¿sí? Por eso el diablo le pega en la razón o en la lógica humana, porque es lo más fácil de creer, ¿sí? Me duele el brazo izquierdo, es un infarto, ¿sí? Y sí siento que la vena me está temblando así, ¿verdad? No, yo creo que hasta aquí llegué. Y el dardo empieza, ¿verdad? Es el brazo izquierdo. Y se le olvida que usted es zurdo, ¿verdad? Pues obviamente se va a cansar. ¿Se fija la gravedad de la mente? Sí, no, sí me está doliendo y hasta el hombro se me está durmiendo, ¿sí? Hasta aquí llegamos y el diablo empieza a bombardear, ¿sí? Y uno empieza, ¿y dónde estás, Señor? Si tú llevaste nuestros dolores, nuestras enfermedades, ¿sí? Y es una guerra, ¿verdad? Pero si no me mantengo en lo que está escrito, ¿sí? No, llevo cautivo este pensamiento y en el nombre de Jesús lo reprendo hasta que impedir que eso no baje aquí. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Sencillo. Que eso no llegue al corazón, porque si llega, entonces me convence, ¿sí? Y si me convence de la mentira, ya me confundió. Y puedo decir, ya me va a empezar a saquear. Porque cuando eso ya bajó al corazón, es lo que voy a hablar, ¿sí? Por eso les dije al principio, esto lo podemos ver en dos sentidos. El primero es el diablo como portador de mentiras, o el que comunica mentiras. Pero también el otro es lo que hablamos, o sea, una guerra contra la lengua, ¿sí? ¿Por qué cree que dice la Biblia? El que somete su lengua es varón perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Es maduro, ¿sí? Entonces aquí es una estatura que todavía no es madurez, está en esa batalla. Por eso si vence la lengua o al comunicador de mentiras o al diablo en esos dardos, entonces entra una madurez o perfección, como dice ahí. Varón perfecto es varón maduro. Si alguien perfecto en la Biblia va a ser raro, por no decir que nunca, lo va a ver como alguien que no comete errores, ¿sí? Perfecto en la Biblia habla de madurez o de alguien que ha crecido, ¿sí? Lo suficiente. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, entonces en ese sentido, el diablo mandándome dardos, amén. En el otro sentido, que yo esté hablando mentira, amén. Entonces cuando el dardo entra, baja el corazón. Es lo mismo que la palabra, mi hermano. La palabra puede estar aquí, pero si no baja el corazón, siempre va a ser concepto, va a ser teoría, va a ser teología, sí, va a ser información. Pero cuando eso que yo estoy leyendo o estoy oyendo baja al corazón, es cuando yo me convenzo, ¿sí? De que eso es una realidad. O sea, no, aquí no es, lo digo por fe, no, es que así es, ¿sí? Entonces no es de que pues por fe, ¿verdad? No, es que eso dice, eso es, sí, hay una plena convicción de que lo que está ahí es una realidad, ¿verdad? Entonces cuando la persona se le clava en el corazón, ya lo creyó, ya se convenció, y eso es lo que va a hablar, ¿sí? Y no se trata de como que recitar versículos para vernos muy espirituales, ¿sí? No, es un lenguaje, como lo decimos aquí, ¿verdad? O sea, no es avivado en victoria, ¿verdad? Y por dentro todo despedazado, ¿verdad? Sí, o fuera de la iglesia todo amargado y pegado por todos lados. No, es un lenguaje. Si entendemos eso, aquí no forzamos el lenguaje lagunero, ¿sí? Nos sale a hablar feo, ¿verdad? Duro, ¿sí? Porque ese es nuestro lenguaje norteño, ¿verdad? Pero si usted vaya pues con los hermanos chilangos, ¿sí? Pues ahí donde sale otro lenguaje que no está muy agradable para nosotros, ¿verdad? Que sí es raro, ¿sí? Entonces ellos no están fingiendo su forma de hablar, ese es su lenguaje, amén. Entonces no es algo que se finge, no, al 100 y avivado y el diablo está bajo mis pies y el diablo encima de uno, ¿verdad? Sí, no, es un lenguaje por la convicción que da algo que creí. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces eso tiene que estar en nuestra cabeza. Por eso es, meditarás en esta ley. O sea, la tienes que dar vueltas y vueltas en tu mente, ¿sí? Y la bajarás en tu corazón o la guardarás en tu corazón. Es cuando ya la creí, para que la pongas por obra. Entonces por eso para Dios es muy fácil obedecer, porque esa es la forma, ¿sí? Entonces para Dios es, si tan solo la guardas aquí, si le das vueltas ante los razonamientos humanos, ¿sí? Si le encuentras una lógica de Dios o de fe a lo que te estoy diciendo, eso va a bajar tu corazón.
Y como ya estás tan convencido de que es así, hasta tu cuerpo reacciona. O sea, caminas en base a algo que estás seguro que es así. Amén. Se puede decir, ese ya es un hábito, ¿sí? Pero eso se forma aquí adentro. ¿Está claro? Entonces el diablo dice, bueno, ahí dice la Biblia, ¿sí? Porque él la tiene que analizar. Dice, meditarás en esta ley, la guardarás en tu corazón para que la pongas por obra. Entonces si yo logro que mediten en mis pensamientos o en lo que yo les digo, eso les va a bajar al corazón, porque ahí dice. Por eso le digo que el diablo la cree más que uno a veces. Si Dios dice que es así, así es, diría Satanás, ¿verdad? Pues ni modo que mienta, ¿sí? Bueno, si ahí dice que el pensamiento, meditar, ¿sí? Baja el corazón, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer que estén pensando lo que yo quiero que piensen, ¿sí? Y vienen los dardos, amén. Y me hizo y me dijo, ¿verdad? Y todavía no pasa nada, es como dicen los psiquiatras, ¿sí? El 90% de lo que piensas nunca pasa, ¿sí? Y ya estás todo atormentado por algo que ni siquiera va a pasar. ¿Sí me explico? Bueno, eso es real, mi hermano, sí, científicamente y pues bíblicamente también, ¿verdad? Entonces no va a pasar, pero el diablo no le interesa eso. Lo que le interesa es que yo le crea, ¿sí? Porque si le creo, voy a caminar en base a ese engaño, ¿sí? Y voy a hablar en base a ese engaño. Y ya no nada más soy una persona engañada, soy una persona que empieza a engañar, ¿sí? Porque eso hicieron los espías, ¿se acuerdan? Fueron 12 espías a ver la tierra de promesa. Eso está en Génesis, cuando Moisés los manda, ¿sí? Y ven la tierra de promesa y pues todos felices, ¿verdad? Nada más que se toparon con gigantes. Entonces ellos dijeron, no vamos a poder. 10 de ellos, ¿sí? Los otros 2, que era Josué y Caleb, ellos dijeron, sí, vamos a poder, ¿sí? Porque el amparo se apartó de esos grandotes. Con nosotros está Jehová, decía Josué y Caleb. Los comeremos como pan, decían ellos, ¿verdad? Y los otros pensaban al revés. O sea, ellos no razonaban en base a lo que Dios les acababa de decir. Sí, esta tierra es suya, yo se las voy a entregar. Si nada ni nadie les podrá hacer frente. Ustedes son un pueblo separado, escogido para mí. Todo eso lo pusieron en duda. Sí, le empezaron a creer al razonamiento. Son gigantes, nosotros somos como chapulines delante de ellos. Eso es lo que ellos decían, somos como langostas, nos van a aplastar. Pero ellos no razonaban en la fe. Y entonces Caleb razonó en la fe y dijo, su amparo se apartó de ellos. Pues estos están solos, ¿sí? Con nosotros está Jehová, más podremos nosotros. Vayamos, decía Caleb. Y pues ya ese hombre era un guerrero, ¿verdad? Total, pues ya los 10 que dudaron, ahora ya no eran engañados, eran engañadores, ¿sí? Y empiezan, no vamos a poder, y no vamos a poder, ¿sí? Y contaminaron a todo el pueblo, ¿sí? A todo el pueblo. Y dice la Biblia que todo el pueblo toda la noche lloró. Qué pesado, ¿verdad? Si un bebé llorando toda la noche. Imagínense millones de personas llorando toda la noche. Pobre Moisés, no. Yo no sé dónde sacó paciencia ese hombre, sí, pero aguantó. Entonces, eso es así. Entonces, ya no solo soy engañado, voy a engañar. Amén. O sea, voy a contaminar o hacer dudar a otros, porque la fe se suma, mi hermano, sí, pero también la amargura contamina y la rebelión también. Sí, la rebelión es como brujería que hechiza a la persona que la empieza a oír. Sí, hay que tener mucho cuidado. Bueno, ay, que se pare el sol, pero más arriba, ¿verdad? Que no nos cale tanto. Bueno, el segundo. Ese es el primer rey. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces, si queremos crecer en fe, hay que darle de golpes a la lengua, ¿sí? Mordidas a la lengua, ¿verdad? Hay que echar fuera los dardos del enemigo, ¿sí? Para que no entren las mentiras. Número 2, otro rey ahí. ¿Sí está claro esto hasta aquí, mis hermanos? Dardos de fuego, el primer enemigo, ¿sí? Nuestra lengua. Amén. Ese es el primero. Número 2, dice Ahiroc, rey de Elazar. ¿Qué significa Ahiroc? Significa, bueno, estos significados son son muchos significados los que les dan, pero depende del idioma en que lo traduzcan. Pero este significa venganza, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Pues es el rencor. Amén. Entonces, cuando una persona quiere crecer, va a tener que enfrentar el rencor.
¿sí? O el deseo de venganza. Y todo ser humano, todo, tenemos eso en el corazón, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque todos, nada más por estar lejos de Dios, hemos sido rechazados, ¿sí? Y el rechazo produce resentimiento y deseos de venganza. Amén. Entonces, tiene que haber una lucha. Probablemente no todos den una gran batalla contra esto, porque no es tan fuerte a lo mejor de lo que traemos del pasado, pero en el caminar va a brincar, mi hermano, ¿sí? Alguien nos va a hacer algo. Amén. En nuestro caminar en el Señor, a veces entre mismos hermanos, ¿sí? Nos puede pasar. ¿Por qué? Porque aquí somos lo vil y lo menospreciado, que está buscando su restauración, o así debería de ser, ¿verdad? No quedarse como vil y menospreciado. Entonces, ¿eso qué significa? Que no va a haber perfección en nadie de nosotros, ¿sí? Entonces, el problema es que a veces somos muy religiosos, ¿sí? Y demandamos algo que ni siquiera nosotros hacemos, ¿verdad? Pero bueno, entonces la venganza o el resentimiento, ese es un enemigo a vencer si quiero crecer, ¿sí? Entonces, es que el problema es que esto está más amplio, ¿verdad? Porque el rencor lo que provoca, o el deseo de venganza, provoca confusión, ¿sí? El apóstol Juan lo dice, ¿verdad? Que alguien que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, está confundido. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona confundida? Solo ve la agresión, ¿sí? Y no ve la viga que trae en el ojo. Solo ve las pajas. Es que hizo, es que dijo, es que hace, es que me hizo, es que me dijo, es que todo lo malo lo busca por todos lados. Pero como está en tinieblas y anda en tinieblas, no ve la bigota que trae atravesada. Sí, no lo ve. Amén. Y por eso no se da cuenta que el herido va a herir, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos siempre o normalmente nos inclinamos al ego o a defendernos o a justificarnos, siempre va a ser me hicieron, ¿sí? Me dijo, me hizo. Amén. Y no abrimos el ojo porque pues traemos la viga atravesada o el poste metido, pues, ¿sí? No nos damos cuenta lo que yo hice. Amén. Si yo estoy resentido, yo herí. Grábeselo en su mente, ¿sí? Y esto lo he hecho también muchas veces. Pero ahí va otra vez, ¿verdad? La ofensa no es lo que daña a la persona, es el rencor, ¿sí? Porque todos en algún momento vamos a ser ofendidos y a veces ni cuenta nos vamos a dar, ¿sí? Pero lo que destruye a la persona es el resentimiento, o sea, es guardar el deseo de venganza. Y eso hiere más que la ofensa. La ofensa puede ser momentánea o instantánea, una mala cara, lenguas de fuera, qué sé yo, ¿verdad? Una actitud, una palabra o un trato, ¿sí? Pero a veces son momentos. Pero el rencor dura hasta que uno se muera, mi hermano, si no lo saca antes. Amén. Ese es un enemigo, ¿sí? Entonces, quiero dejar de ser niño y entrar, bueno, estoy en la etapa de juventud, ¿sí? Bueno, quiero crecer, a ser maduro, tengo que enfrentar el deseo de venganza o el resentimiento. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Bueno, vámonos pues más rápido. El que sigue está más tremendo. Entonces, pues ¿cómo se vence el rencor? Pues perdonando. Amén. Hay que soltar perdón. Y eso tiene que ser parte de nuestra vida. Amén. El perdón es algo que mantiene sano a la persona, ¿sí? O sea, no es nada más para sanarme, es para mantenerme así. Amén. Entonces, fácil se ve cuando una persona está resentida, ¿sí? No nada más sus actitudes, son sus palabras, ¿sí? Bueno, entonces alguien resentido va a ir hacia la amargura, ¿sí? Y alguien amargado contamina. Amén. Bueno, hay muchas cosas que explicar de eso. Bueno, vamos a ver el siguiente, porque a lo mejor ahí me tardo más. Entonces ya van dos. ¿Sí lo está grabando en su mente o en su pluma y papel? Entonces el primero es el engaño, la lengua o los dardos de mentira, ¿sí? El segundo es el deseo de venganza o el rencor. Amén. Y el tercero, kedorlaomer. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, entre muchos otros significados, significa servidor de Lagamar. Lagamar era un dios o un ídolo. Y Lagamar significa sin piedad. O sea, una persona
o tenemos que luchar contra la falta de piedad o la falta de misericordia. Aquí vamos a entender cosas. Abra bien sus oídos, porque esto puede pasar. Fíjese pues, Dios es el único ser o la única persona que tiene el atributo de la misericordia. Nadie más es misericordioso, ¿sí? Eso es un atributo de Dios. Amén. Nosotros podemos sentir lástima, podemos sentir empatía, y eso ya hablando de gente sensible, ¿verdad? Pero misericordia, eso solo la tiene Dios. Amén. Y Dios la desarrolla en aquellos que le buscan y que lo conocen, ¿sí? Entonces la persona empieza a crecer en la misericordia. Pero la misericordia no es la lástima, mi hermano, ¿sí? La misericordia es otra cosa, que espero irlo explicando, aunque mi sentir es hacia una dirección, sí, que es lo que quiero hablar. Bueno, hay una escritura en uno de los profetas menores, no recuerdo si es en Amós o en Abdías nada más, que hablan acerca de Edom, ¿sí? Edom era descendiente de Esaú, ¿sí? Que hermano de Jacob, si se acuerda, ¿verdad? Entonces Esaú odiaba a su hermano Jacob, ¿sí? Y el odio le duró siempre, ¿sí? De ahí nace el rencor. De hecho, bueno, así lo mencionan en Amós, ¿sí? Guardó el rencor para siempre, Edom. Entonces el resentimiento en este caso lo fue transmitiendo, porque esto contamina de una generación a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra, ¿sí? Hasta el punto, hasta los tiempos de la iglesia, en el libro de los Hechos. Eso sigue operando ahí. Bueno, hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Pero en el sentido literal, los edomitas seguían atacando a Israel, ¿sí? Pero bueno, para no hacerla muy complicada ahí, hay un momento donde Israel se aparta de Dios, ¿sí? Y Dios envió un juicio contra Israel, y del norte le viene el ejército de Babilonia, ¿sí? Y lo empiezan a acercar o a rodear. Jerusalén pues tenía muros, y Babilonia lo empieza a rodear y los empiezan a oprimir, hasta el punto que se meten a Jerusalén y la empiezan a destruir. Hacen pedazos las puertas de la ciudad, las queman, derriban los muros o parte de los muros, sacan toda la riqueza del templo, agarraban a los ancianos, creo que eso lo hizo un poquito más Lamentaciones, ¿sí? A los sacerdotes los arrastraban y los mataban. A los jóvenes del linaje real se los llevaban cautivos, ¿sí? Para que fueran sirvientes. A las doncellas, pues ya se imaginará, las violaban. A las embarazadas las arrastraban y les partían el vientre, ¿sí? Con la espada. A los chiquitos los agarraban de los pies y los estrellaban contra las piedras, ¿sí? Todo eso hacían, porque eso se hacía cuando se conquistaba un pueblo, ¿sí? ¿Qué sentiría Dios? Pues obvio le dolía, pero era un juicio para su pueblo, o eran consecuencias de sus malas decisiones, consecuencias por no arrepentirse, porque Dios desea el arrepentimiento, no la destrucción, ¿sí? Entonces lo que está haciendo Dios es, Israel empezó a pecar, pues lo vemos prácticamente después de David, ¿sí? De ahí, hablando de Israel ya como nación, ¿verdad? O como lo menciona la Biblia, como un pueblo. Y de ahí se vino la decadencia. Después de Salomón, todo se vino más abajo. Desde Salomón más bien, ¿sí? Y una decadencia tremenda en Israel. Bueno, Dios soportó años a Israel. Les mandaba profetas, les mandaba de todo, mis hermanos, para hacerlos volver. No quisieron, ¿sí? Llegó al punto donde los sacerdotes, en los tiempos de Elí, los hijos de Elí tenían relaciones sexuales en el santuario y robaban de lo que se les daba, ¿sí? O de lo que había ahí. O sea, pervirtieron totalmente. El libro de Ezequiel, si que era ya el tiempo del juicio, había ídolos en el templo de Dios. El libro de los jueces, que es más tremendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces hubo mucha ofensa hacia Dios, pero se ve la paciencia de Dios, ¿sí? Porque Dios espera el arrepentimiento. Viene Jesús, ¿sí? Y esperaba el arrepentimiento de la nación de Israel. Fíjense, les dio otra oportunidad grandísima. Y un día Dios va a volver a visitar a Israel, la nación, ¿sí? Pero va a enviar a la iglesia gentil para que les predique allá, ¿sí? Dios tenga piedad y nos mande algunos de aquí. Amén. Fíjense, ir a evangelizar a Israel, ¿sí? La mera mata del religiosismo. Ahí, si aquí no aguantamos, allá menos, ¿sí? Allá la cosa está horrible. Amén. En cuanto a lo religioso. Pero bueno,
Entonces Dios le dio la oportunidad a Israel, no la quisieron aceptar. Pasaron los años, entonces Dios dijo, se acabó. ¿Sí? Con Dios no se puede jugar. ¿Sí? No porque no pase algo instantáneo significa que Dios no esté viendo. ¿Sí? Dios es Dios, mi hermano, no es un monito. ¿Sí? No es el monito de la veladora, no, Dios es el Señor. Entonces Dios es paciente, pero no es tonto. Amén. Entonces va a llegar un momento donde va a decir ya. ¿Sí? Y ese ya es un quebranto. En el caso de Israel fue un quebrantísimo, destruyó su pueblo. ¿Sí? Pero vean a Dios, fíjese cómo es Dios. Entonces Babilonia subió o entró por el norte de Israel o Jerusalén. Por el lado sur los judíos huían. ¿Y saben quién los recibía? Edom. ¿Sí? O Esaú, la descendencia de Esaú. Y dice, creo que es en Abdías, dice que o en Amós, no recuerdo, es uno de esos dos profetas, los esperaban en las encrucijadas escondidos. ¿Sí? Para cuando pasaran los judíos, ellos los mataban. Fíjese lo que hacían. Y Dios les dijo, no debiste haber hecho eso, no debiste haberte burlado de la destrucción de mi pueblo, no debiste de haberlos matado. Y otra cosa que hacían era que los aprisionaban a los judíos, eso dicen esos profetas, y se los entregaban a Babilonia, y pues Babilonia los mataba. O sea, no supieron actuar con misericordia. ¿Sí? Ojo, mi hermano, grábeselo aquí, por el amor de Dios. ¿Sí? Dios puede enjuiciar, puede castigar, puede corregir, puede disciplinar. Es Dios. Amén. Pero si esa persona a la que le está dando cuchillo o le está dando disciplina se arrepiente, sí, que esa es la idea de Dios, que se arrepienta. Si esa persona se arrepiente y yo estoy dando tiros de gracia o hablando, cuidado, porque ya no me estoy metiendo en este caso, con el que pecó, me estoy metiendo con Dios. ¿Sí? Dios aborrece muchas cosas, ¿sí? Pero de entre las que más aborrece es el chisme, es el dividir. ¿Sí? Usted tiene que ser, bueno, yo también, muy sabio, muy entendido. No solape chismes, no lo haga. Dígale, yo no soy basurero, vaya a chismear a otro lado. Así, mi hermano. ¿Sí? Y no es que, ay, qué religioso, y deje que se abra en el espejo. ¿Sí? Nosotros no somos basureros, mis hermanos. Amén. Si va a chismear, chismese usted solo. ¿Sí? Pero no se meta en problemas con Dios, porque usted no sabe si aquella persona ya se arrepintió. ¿Sí? Dios se enojó con Edom, y a ti qué te importa, prácticamente, a palabras más laguneras. ¿Sí? ¿Qué te importa a ti? ¿Por qué los matas? Ese era mi trabajo. Yo traje a Babilonia para destruirlos. Tú no tenías que meter las manos, Edom, pero por cuanto esto hiciste, te voy a borrar. Y Edom se acabó, mi hermano, ya no existe. ¿Sí? Porque Dios no soporta eso. Eso es falta de misericordia. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer Edom? Fíjese la sabiduría de Dios. Dios tiene para todos, Dios está observando a todo mundo. Puedo creer con toda la seguridad de que Dios estaba probando a Edom. Le estaba dando una oportunidad. ¿Sí? Bueno, están matando judíos o israelitas. ¿Sí? Vamos a ver qué hace Edom. Cayó tal hermano, cayó tal persona. ¿Sí? Vamos a ver qué hacen los que están a su alrededor. Lo empiezan a señalar, lo empiezan a mandar al infierno, empiezan a murmurar, hizo, dijo, y eso que es esto, y eso que dice, y eso que habla, y eso que es. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos reprobados. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer Edom? A ver, vénganse para acá. Ustedes son el pueblo de Dios. Dios no lo hubiera enjuiciado a Edom, porque hubiera actuado como Dios, con misericordia. Y otra cosa que uno siempre tiene que tener aquí, a ver, hágale así, que el ratoncito despierte. ¿Sí? Tiene que tenerlo aquí. Yo soy igual de frágil que esa persona. ¿Sí? Yo soy tan frágil como ese que cayó. Amén. Y como soy tan igual, por eso Dios se irrita cuando alguien señala. ¿Sí? Por eso Dios no soporta, ¿sí?, cuando alguien empieza a murmurar o a exhibir la condición de otro, porque eso es decirle a Dios, soy mejor que él. ¿Sí? ¿Y sabe qué va a pasar? Esa persona puede caer, si no es que ya cayó, en lo que se está cayendo o en lo que cayó,
¿Sí me explicó? ¿Sí? Va a caer en los mismos pecados o hasta en peores. ¿Sí? Porque Dios no es un juego. Entonces Dios le dijo a Edom: vas a ser borrado. Tú no debiste haber hecho eso. ¿Sí? Lo que tú debiste hacer es pedir misericordia por mi pueblo. ¿Sí? Tú no debiste andar chismeando su condición. Yo la sé. Por eso le está yendo como le va, porque yo lo estoy quebrantando. Es que deberían. Eso a ti no te interesa. Esa es bronca mía. ¿Y por qué sigue enfrente? Ese es mi problema. ¿Sí? Yo lo puse, yo lo quito. Ese es mi problema. Tú cállate. ¿Sí? Haz lo que Dios haría. ¿Qué haría el Señor? Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Entonces, cuando Dios ve la falta de misericordia, un pastor decía: cuando no sepas qué decisión tomar ante alguna decisión o alguna situación entre familias o hermanos, siempre actúa con misericordia, porque ahí no la va a cerrar, porque Dios es misericordioso. ¿Sí? Muchas cosas nos pueden confundir, mi hermano. Ver caer, imagínense ver caer un pastor, un ministro, errores fuertes en algunos casos y otros no tanto. ¿Sí? Y si yo como que, ¿sí? ¿Y eso qué es? Pues sí, sí es. ¿Sí? Y no está uno aplaudiendo su error. Amén. Uno no juzga, no porque no se le haga raro o porque no diga, es que ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Uno no juzga porque dice, yo estoy en su condición y yo estoy seguro que si juzgo yo voy a caer y no quiero caer. Amén. Voy a hacer lo que yo sé que Dios quiere que haga. Y entonces dobla sus rodillas: Señor, tenle misericordia. Sí, yo sé que él es hombre, es humano como yo. Sí, y que si cayó o no cayó, hazle entender para que se arrepienta, porque yo sé que tú eres misericordioso, y si se arrepiente lo vas a hacer volver, porque ese es tu deseo, Señor. Amén. Pero cuando no se actúa en misericordia, se empieza a señalar, y uno empieza a señalar errores. ¿Sí? Y a veces, mi hermano, son errores, uno está cayendo en esos mismos errores. Entonces es mejor. ¿Sí? No es que uno esté tonto o no vea, pues obviamente vemos, ¿verdad? Como lo digo aquí, ¿verdad? Usted ve mis errores y yo veo los suyos, y no nos la pasamos chismeando, publicando en el Face: ya cayó fulano, y hasta le ponen la foto, ¿no? Y ahí él fue el que cayó, miren, él se llama, y hasta lo etiquetas, ¿verdad? Destacados, o cómo se pone ahí, seguidores, @seguidores, para que todo mundo se dé cuenta. ¿Sí? Error. Entonces Dios va a decir: ese reprobó, este cayó y me lo voy a, dependiendo su posición, ¿verdad? Pero ese es mi problema. Amén. Es como uno le dice a los hijos, ¿no? Ya se portó mal. Bueno, el que le toca disciplinar es a mí. Usted no se meta ahí, porque también le va a caer a usted un manazo, ¿verdad? Por andarse metiendo. ¿Sí? Bueno, acá es igual. Bueno, ¿y a ti qué? ¿Sí? ¿Por qué lo exhibes? ¿Por qué lo publicas? ¿O te he exhibido yo a ti? Diría el Señor. Cuando tus pensamientos son pero feos. ¿Sí? Cuando tus sentimientos todos los días me ofenden. Lo he publicado en el Face, diría el Señor, ¿verdad? He puesto en los estados lo que haces, los estados de WhatsApp. ¿Sí? He publicado imágenes con versículos bíblicos. Tu caída no lo he hecho, porque no me interesa exhibirte, me interesa que te restaures. Amén. Si yo pienso así, entonces usted va a ser misericordioso. ¿Sí? No que esté tonto. Usted va a decir: la regó y está mal. ¿Sí? Y sabrá Dios cómo se le venga. Amén. Pero yo estoy en su misma condición. Yo no quiero caer, Señor. Amén. Y hasta me da miedo pensar mal de tal persona, sabiendo que la regó, porque yo sé que tú me estás viendo y estás viendo mis pensamientos, y sé que soy tan débil en lo que esa persona también cayó, que estoy pero propenso. Y si yo no he caído como cayó él, si es que no he caído, ¿sí? Es porque tú no has querido. Sí, porque yo a veces pienso, no le diga a nadie, pero yo a veces pienso, yo no sé por qué no he caído en esto. ¿Sí? Yo sé que si se me pone este tipo de cosas, voy a caer. Y lo único que pienso es, pues porque Dios no ha querido, porque ni modo que el diablo no sepa. ¿Sí? Nos conoce también hasta cierto punto. Amén. Entonces yo puedo decir: dame chance, Señor. Yo que le decía a Dios, no, ya sé cómo tumbarlo. Y Dios dice: tranquilo, no me lo toque todavía, porque ahí es muy débil. Sí, todo el día está tirado pidiendo misericordia, menos me lo toques, no, ni siquiera lo voltees a ver. ¿Sí?
Pero si aquella persona empieza y este hizo y aquel hizo, tócalo, ¿sí? Y zarandéalo, porque eso es lo que él quiere, es lo que está pidiendo con su actitud. ¿Está claro? Eso es parte de lo que es la misericordia. Usted nunca va a ver un Dios exhibiendo gente, ¿sí? Y no porque no se dé cuenta, si hasta lo que uno piensa, lo que uno siente, y todavía no está en la mente ni en la boca, ya lo vio. ¿Cuántas cosas no verá Dios en nosotros, mi hermano? Que Dios puede decir, híjole, y es cristiano, y es el pastor, santo Dios, qué pensamientos le vienen a la cabeza, ¿sí? Pero aquí el hermano, Señor, perdóname, y yo reprendo esto y lo desecho y no lo quiero aceptar, porque yo quiero hacer las cosas bien. Te enteras de que otro no nada más tiene los mismos pensamientos que tú, él sí lo está haciendo, ¿sí? Entonces dices, yo puedo ser ese, porque yo estoy pensando lo que él ya hizo, ¿sí? Nada más que él se adelantó, pero yo lo deseo también. Señor, ayúdame, tenle misericordia a este pobre hermano, ¿sí? ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, cuando usted empiece a oír que fulano, que sultano, que hizo, que dijo, paren seco a esa gente, ¿sí? De verdad hágalo, ¿sí? Porque esto es normal, no debería, pero es normal cuando una persona no quiere crecer, ¿sí? Entonces aquí es la misericordia. Yo sí quiero crecer, ¿sí? Y yo sé que me voy a enterar de muchas cosas, de verdad, ¿sí? Hay gente que ha caminado muchos años en el Señor. Ayer, por ejemplo, que estábamos en el aniversario del Arca, yo decía, pues esta fiesta es mía, ¿sí? Le he dado 22 años de mi vida a esta iglesia. Esta iglesia me ha dado 22 años a mí, ¿sí? Yo también estoy de fiesta, esta fiesta es mía. Y no me voy hasta que se callen los de la alabanza. Y no se callaban los hermanos, le daban y le daban, ¿sí? Porque es mi fiesta, ¿sí? 22 años he estado con ellos. ¿Y usted cree que en 22 años no ha habido errores? Pues claro que sí. Y uno los puede, y además uno se puede volver al mundo y decir, ¿cómo es posible que haga eso o que hagan esto? Pero hay algo que tiene un Abraham en este caso: pacto, firmeza, ¿sí? Y no se mueve, amén. Entonces, eso es crecer, amén. ¿Está claro, mis hermanos? Último, pues, ya para irnos a comer. Dice el último. Entonces ya mencionamos 3. Anrafel, no lo repito, están muy raros sus nombres, ¿verdad? El primero, el segundo y el tercero, ¿sí? Entonces el primero fue la mentira, ¿verdad? En la mente o en la boca. El deseo de venganza, el rencor. Y el tercero, la falta de misericordia, ¿sí? Dios es misericordioso, pues usted está aquí, amén. Porque si fuera por derecho, ya estaremos en un fuego más feo, ¿sí? Si esto está feo, estaremos en otro peor. Y ahí no hay ventiladores, ¿sí? Entonces aquí como quieran nos echan airecito, ¿verdad? Pero allá no, ahí, y es eterno el calor, ¿eh? Bueno, entonces cuidado. Esa es la misericordia de Dios. Número 4, Tidal, dice ahí, rey de Goín, ¿sí? ¿Qué significa Tidal? ¿Sí? Entre otros muchos significados, significa temeroso. El temor, ¿sí? ¿Sabe por qué el temor? Porque el temor es lo contrario a la fe, ¿sí? Cuando una persona, hay un miedo, ¿cómo lo puedo decir? Un temor de Dios, vamos a decir. Cuando uno no tiene temor de Dios, la lengua es muy fácil de soltarla, ¿sí? Cuando la persona no tiene temor de Dios, la persona no mide las consecuencias de lo que pueda hacer, ¿sí? Bueno, entonces, pero hay un temor que te paraliza. ¿Se acuerdan los 10 espías? ¿Sí? Entre los 12, los 10 que dudaron, ¿verdad? Ellos temblaban ante los gigantes. Ese era un temor no a Dios. Temor a Dios el que mostró Caleb, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a menospreciar a Dios, ¿sí? O comparar a Dios con estos gigantes? Estos son como pan comparados al Dios que tengo. Como David, ¿sí? Cuando ve a Goliat no estaba temblando como el pueblo. Ese es un miedo, ¿sí? Pero es un miedo por duda, mi hermano. Entonces cuando llega David, yo creo que hasta se sorprendió, ¿sí? ¿Y quién es ese incircunciso? O sea, ¿por qué no lo callan? ¿Sí? Goliat gritando, a ver, denme un hombre. O sea, todas son señoritas aquí. Sí, denme un hombre que se enfrente a mí, ¿verdad? Y les gritaba todo, 40 días les gritó, mañana y tarde, ¿sí? Y enfréntenme y denme un hombre, y el que nos venza nosotros vamos a ser sus siervos. Y así gritaba. Y en una de esas llega David, el niño David, ¿sí? Con otra mentalidad,
que conocía a Dios, amén, y llega y lo escucha gritar y ve que nadie se mueve. Todos los guerreros ahí, se oían las armaduras temblando todos, ¿verdad? Nadie se enfrentaba, ni siquiera hablaban, mi hermano. Decir, no, ya estuvo, ¿verdad? Danos chance. No decían nada, porque todos estaban hasta el rey estaba paralizado. Y era el más grandote, que la Biblia dice que los rebasaba de hombros hacia arriba. O sea, era prácticamente un gigante. Pues le tenían miedo al gigante. Entonces llega David y dice, ¿y este incircunciso quién es? El niño chiquito, 16, 17 años, ¿sí? Obviamente estaba mucho más grandote Goliat que él. Y entonces dice, ¿por qué? O sea, ¿quién es este que se atreve a hablar así? Amén. Y pues lo empiezan a menospreciar, ¿verdad? Porque así es, cuando la persona no tiene fe, juzga al que sí tiene. No seas payaso, y no seas exagerado, sí, no es para tanto. Amén. Este lo tumbo y con una pedrada. Sí, fíjese el razonar en la fe, tipo Abraham, ¿verdad? 318 guadañas, zapatos, sí, tráiganse lo que tengan, ¿verdad? Y vamos a tumbar a 4 reinos de puros guerreros, sí, y va a estar fácil esta guerra. Es más, no vayan todos. No se crea, eso ya no dice ahí, sí. Entonces así era David. Entonces David dice, es un gigante, lo vamos a tumbar. Amén. ¿Y por qué se le echan para atrás? Y entonces David dice, fíjense cómo pensaba un hombre de fe, ¿y qué le darán? Porque él sabía que iba a ganar, ¿sí? ¿Qué le darán al que lo venza? Y pues le empiezan a decir, no, pues le van a quitar los impuestos a él y a su familia, lo van a enriquecer, y el premio mayor le van a dar a la hija del rey. Entonces David dijo, no, pues vale la pena, ¿sí? Estoy seguro que voy a ganar. Y luego con esos premios más, y se enfrenta a Goliat, mi hermano, y lo tumbó. Y no estaba temeroso como el pueblo, porque el temor es lo contrario a la fe, ¿sí? Entonces cuando Dios nos dice algo, normalmente va a brincar el miedo. Amén. Y es un luchar contra el miedo, ¿sí? Porque el miedo nos hace dudar, como estaba Israel, como estaban los 10 espías temblando ante los gigantes, ¿sí? Porque el temor los lleva a la duda. Amén. Entonces fíjense contra lo que tenía que pelear Abraham, ¿sí? Contra lo que uno tiene que pelear, amén, para poder crecer. Y no es de un día, ¿verdad? Ya vencí ¿cómo se llama el primero? Amrafel. Sí, ya la libré, ¿no? Te vas a ir atacando, pero tú lo vas sometiendo y te vas ejercitando, ¿verdad? Y así, entonces el temor se va a venir también, y eso yo creo que va a venir todos los días o siempre, pero no un temor que te paraliza, sino que tú ya lo sientes y dices, no, te reprendo en el nombre de Jesús, Dios me ha dicho esto. Y llega un momento, porque la palabra es espíritu. Ya voy a acabar, sí, ya es promesa, ahora sí. La palabra de Dios es espíritu, sí. Entonces fíjense, si las palabras tienen poder, sí, nomás por ser palabras, se imagina la palabra de Dios, que Dios la inspiró. Entonces la persona las empieza a hablar, sí, en base a lo que dice Dios, y el alma lo empieza a percibir, sí, y cuando el alma lo percibe, se convence. Amén. Entonces en este caso el temor, y viene el miedo, y te va a matar, y se te va a morir, y ya no va a volver, y se va a quedar en el avión, y tanta cosa que nos pasa por la mente, ¿no? Entonces uno empieza a declarar, Señor, yo te reprendo en el nombre de Jesús, espíritu de miedo, sí, no me vas a hacer dudar, porque escrito está. Entonces llega, que no es de un minuto, sí, es a darle y darle y darle hasta que el alma lo cree. Y cuando el alma lo cree, usted se siente sumamente convencido, sí, y el temor se empieza a ir. Y pues la Biblia lo dice, ¿verdad? Bueno, esto lo he oído siempre, nunca lo he contado, pero es lo que he escuchado, sí, que 365 veces dice no temas en la Biblia, sí. La palabra de Dios habla mucho acerca de eso, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué tengo miedo? Si la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, pues ahí está la respuesta, ¿verdad? No estoy creciendo en ese amor a Dios, o en ese conocimiento del amor que Dios me tiene. Amén. Muy bien, entonces si yo logro vencerlo, entonces yo voy a ser un libertador, ¿sí? Porque cuando Abraham los enfrentó, sacó a Lot, lo liberó, ¿sí? Entonces, en resumen, yo no puedo liberar personas, liberar almas, sacarlas de su condición, si no venzo mis propias batallas. Amén.
Bueno, hasta ahí le dejamos porque todavía no acabo, ¿eh? Va para largo esto. Vamos a ponernos en nuestros pies. Denle aplauso a Dios. Bueno, yo les había dicho que la fe es sacrificio, ¿verdad? Pues ahí va a venir el sacrificio que Abraham va a hacer para poder entrar a la siguiente estatura, que fue lo que le ofreció al rey Melquisedec. Pero bueno, eso ya lo vemos después. Vamos a hacer una oración. Sí, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te rogamos, bendito Rey, que tú nos des el entendimiento, la convicción, Señor, la fe que necesitamos tener, Señor, para hacerle frente a nuestros adversarios. Nosotros reconocemos, Señor, que en muchas áreas estamos faltos de fe, pero te damos gracias, Señor, porque ahorita lo que decíamos y lo dice tu palabra, bendito Dios, tus pensamientos son de bien para nosotros, Señor, siempre. Padre, ayúdanos a nunca volvernos aborrecibles para Dios, Señor, que eso puede pasar, porque eso le pasó a Esaú. Se volvió aborrecible para Dios al grado de que Dios lo desechó, Señor, porque menospreció la herencia, Señor, o la simiente santa que era Jesús. Y el día de hoy nosotros no queremos ser como aquel pueblo, Señor, el pueblo de Israel, que lloró al ver los gigantes, Señor. Y la Biblia dice así: hablaron mal de la tierra de promesa. Señor, yo no quiero hablar mal de Jesús, dar un testimonio incorrecto de quién es Cristo por causa de mis temores, Señor. Porque eso hizo ese pueblo, Señor. Empezó a testificar de una manera equivocada quién era Dios, y empezaron a hablar incorrectamente de la tierra de promesa. Nuestra tierra prometida es Jesús. El temor, Señor, ayúdanos que los miedos, los temores que nos paralizan, Señor, nos lleven a testificar de una manera incorrecta de la tierra de promesa que es Jesús. Que podamos decir, Señor, como aquellos hombres que tenían otro espíritu, Señor, que podamos decir: la tierra es muy buena, hay leche y hay miel en ella. Hay gigantes ahí, pero son como pan, porque su amparo se apartó de ellos. Ayúdanos a crecer en la fe, que el temor nunca nos paralice, Señor. Obviamente todos lo vamos a sentir, todas estas cosas que mencionaba, Señor, de guerras que tenemos que enfrentar, Señor, todos las tenemos que experimentar. Va a haber momentos que hay que pelearlos, Señor, pero ayúdanos, bendito Dios, a presentarle batalla. A lo mejor no todos estamos peleando con todo. Puede haber que alguno esté peleando con la falta de misericordia. Ayúdanos, Señor, a someter, Padre, Señor, a ese Kedorlaomer, someterlo, Señor. A lo mejor otro está peleando con el deseo de venganza. Señor, ayúdanos a someterlo. Otro pudiéramos estar peleando contra los pensamientos de mentira. Señor, ayúdanos a identificarlo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que dejemos de ser niños fluctuantes, Señor, y nos convirtamos, Padre, en guerreros, Señor. Bendito Dios, que un día pueden libertar a otros cautivos, Padre, sacarlos de la ruina en la que el diablo los tiene sometidos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, sacarlos, Padre, del velo en el que se encuentran, Señor, porque eso significa Lot. Lot significa velo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y yo declaro, Padre, que tú nos das la fe suficiente para hacerle frente, Señor. Que los que estamos en la estatura de niño nos afirmamos, Señor, y nos llevas a ser de pacto, Señor, como decíamos Señor, en la enseñanza anterior, que los que ya estamos en guerra, Señor, guerra contra nosotros, guerra contra todas estas cosas que decíamos, Padre, nos llevas a crecer, Señor, en la fe, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, para poder decirle a esos enemigos: los comeremos como pan. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, poder decir: su amparo se apartó de ellos, con nosotros está Jehová. Señor, en el nombre de Jesús, y hacerle frente al enemigo, Señor, para poder, Señor, ser guerreros genuinos, crecer, madurar y un día ser padres, Señor, tener la fe de padres.
Bendito Dios, que nada, Señor, te vamos a negar, Señor, como lo es un verdadero Padre. Señor, no te va a negar nada, Señor, porque te conoce. En el nombre de Jesús, yo los bendigo a mis hermanos, Señor, y te rogamos, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor, y que en nuestras batallas personales nos lleves a la victoria, Señor. Como hemos dicho aquí, Señor, todo hijo de Dios que verdaderamente le cree a Dios inicia en la victoria, Señor. No va hacia la victoria, Él ya parte de la victoria, Señor. Por eso somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, toda la gloria, Señor, te sean dadas a ti para siempre, Padre. Yo declaro el cielo abierto, Señor. Bendito Dios, declaro en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos aumentas la fe, que en este día nos impartes fe, Señor, y podemos decir: todo es posible en el nombre de Jesús. Nada es imposible. No hay límites. No hay límites para alguien que le crea a Dios. Todo es posible. Nada es imposible para alguien que realmente le crea al Señor. Bendito Dios, puede desarraigar montes y echarlos en la mar. Puede parar el sol, como un día lo hizo Josué, Señor, que le habló al espacio y la tierra se detuvo. ¿Por qué lo hizo, Señor? Porque Él tuvo una convicción. Señor, ¿a quién se le va a ocurrir hacer eso? Solo a alguien que es de fe, Señor, que viene un impacto por el don de la fe y cree algo que es imposible es más, es imposible hasta imaginarlo. ¿A quién se le iba a ocurrir detener la tierra, Señor? ¿Quién va a orar así? Que se pare el sol en el nombre de Jesús, Señor. ¿Quién haría lo que hizo Pedro? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Solo alguien que es de fe, Señor. ¿Quién va a poder decir: podemos vencer a 4 reinos con 318 esclavos? Claro que es posible tener una descendencia como la arena que está en la mar, teniendo una esposa estéril. Solo alguien de fe, bendito Dios, Señor. Solo alguien de fe resistiría la crítica de toda una ciudad por hacer un barco, Señor, diciendo: viene un diluvio a esta tierra. 120 años, Señor. Padre, solo alguien, Señor, que es de fe resistiría un desierto viendo el galardón como lo hizo Moisés. Señor, solo alguien que es de fe, el autor y consumador de la fe, puede decir: provéeme un cuerpo, Padre, yo iré y lo sanaré. Y dio su vida, como dice ese canto, bendito Dios. Al campo enemigo entró, tomó lo que le robaron, saqueó a Satanás, le robó, no le robó, le quitó las almas que Satanás robó. Y ahora estamos aquí, Señor, como fruto de tu aflicción, bendito Dios, Padre, porque solo alguien de fe, una fe extrema como eres tú, el autor y el consumador de la fe, siendo Dios, tomó una condición humana, Señor, con la convicción de que podía vencer estando en la condición de hombre. Eso no tiene lógica. Solo el autor de la fe puede pensar cosas así. Por eso te honramos y te exaltamos, Señor. Solo alguien así, solo Dios que tiene ojos de fe puede ver de nosotros una nación santa, un pueblo que puede mostrar las virtudes, cuando todos nosotros vemos en nuestra lógica gente temerosa, gente imperfecta, gente con muchas deficiencias, gente con muchos temores, gente muy insegura. Pero Él está viendo un ejército, bendito Dios, como cuando Ezequiel estaba en un valle de huesos, Señor. Yo sé, Señor, que esa pregunta que le hiciste a Ezequiel lo estabas probando, Señor. Bendito Dios, porque tú ves las cosas en fe. Por eso aún Jeremías, siendo un niño, lo viste como profeta y un muro fortificado de hierro, Señor, bendito Dios. Por eso aún Gedeón lo viste valiente y esforzado cuando se estaba escondiendo, Señor, bendito Dios. Por eso un Pablo lo viste, Señor, como un pionero para los gentiles cuando todavía estaba todo confundido. Por eso a nosotros nos viste, Señor, y nos hiciste llamados que uno puede decir: pero yo no sé ni hablar. A mí me da miedo, Señor, todo lo que tiene que ver con lo oculto. ¿Por qué me llamas a la liberación? Señor, yo no sé hablar, Padre. ¿Por qué me llamas a la predicación? Me da miedo. Porque así es Dios, mi hermano. Dios es un Dios de fe. Él es el autor de la fe. Y así ve Él las cosas. Él no tiene duda, no hay ningún pensamiento. Para Dios todo es posible. Por eso mandó a su Hijo
porque Él creyó que iba a salvar al mundo. Bendito Dios. Y esa es su fe, que en la condición humana, propenso a pecar, propenso a caer, permaneció creyendo. Señor, nadie es como tú. Y por eso en este día te adoramos y te damos gracias, Señor. Aumenta nuestra fe para que podamos hacerle frente a nuestros enemigos, Señor, y nunca solapar ningún dardo del diablo que nos lleve al engaño, nunca solapar un deseo de venganza, nunca solapar la falta de misericordia y enredarnos en chismes y en murmuraciones que no nos corresponde opinar, a veces ni siquiera opinar. Señor, ayúdanos, Padre, que nuestra fe crezca para darle la contra al temor, Señor, en el nombre de Jesús. Y en todo esto, Señor, armes un hermoso ejército, Señor, de gente así, endeudada, amargada, perseguida por la justicia, pero con el Rey en esa cueva. Bendito Dios, que pudo sacar de esa gente un hermoso ejército, Señor, que fue el tiempo de mayor gloria para Israel. Los 40 años de reinado de David, con gente tan perdida como él, Señor. Pero tú levantaste un ejército invencible, Señor, que no hubo una guerra que no venciera el rey David con sus valientes, Padre. Así también nosotros, Señor, gente imperfecta pero valientes, gente de fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Sí. Bueno, mis hermanos, vamos a prepararnos para nuestros diezmos y ofrendas. Si usted necesita un sobre, levante su mano para que pasen nuestros hermanos ujieres aquí en el pasillo. Levante su mano si usted necesita un sobre. Los sobres son únicamente para los diezmos. Las ofrendas son, ya las ponemos aquí directamente. Sí. Y muy agradecidos con el Señor por su palabra. Damos la bienvenida, mis hermanos. ¿Hay quien nos visita por primera ocasión? Bueno, nuevamente, bienvenidos. ¿Nos dicen sus nombres? Arlene, Giovanni. Bueno, ahorita, por favor, por ahí, mi hermano Sergio, mi hermana Joan, si nos apoyan, los que están ahí alrededor.